Hoy en la consulta del doctor Fernando Ladero vamos a hablar de las urgencias en cirugía ortopédica y traumatología. Doctor Fernando Ladero, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal estáis? Bueno, bien, doctor, ¿qué se considera urgencia en cirugía ortopédica y traumatología? Bueno, pues como casi todo en medicina, con algunas particularidades, ¿no? Sobre todo aquel proceso que necesita una intervención más o menos rápida por parte del especialista o del médico a cargo del paciente, pues porque el cuadro clínico que presente pues necesite de un tratamiento lo más rápido posible, ¿no? Y tiene sus particularidades porque las urgencias en cirugía ortopédica y traumatología son siempre urgencias normalmente no vitales. Eso quiere decir que normalmente la vida del paciente no está comprometida, con lo cual siempre tenemos un pequeño margen de maniobra mayor, por ejemplo, que cuando hablamos de cirugías o de otras especialidades quirúrgicas en los que pues un proceso de sangrado, de una peritonitis, una infección aguda y demás, pues necesita un tratamiento quizá más rápido del que una urgencia de cirugía ortopédica y traumatología necesita. ¿Y atienden normalmente urgencias o sus consultas son habitualmente de pacientes programados? Bueno, normalmente son de pacientes programados. Los servicios de urgencias tienen la particularidad de que tienen que ser servicios de 24 horas, ¿no? Porque normalmente las urgencias no tienen hora, ¿no? El paciente tiene un ciática, una fractura, un politraumatismo, pues necesita la asistencia en el momento en que sufre ese tipo de accidentes, ¿no? O de incidente. Y claro, nuestros servicios normalmente son de consultas programadas con pacientes que llevan citados varios días, ¿no? Por eso siempre las urgencias de cirugía ortopédica y traumatología habitualmente se prestan en aquellos centros que tienen asistencia 24 horas, normalmente centros hospitalarios. Se trata de medicina privada o ambulatorios o grandes hospitales en los casos de la medicina pública, ¿no? Donde hay a veces médicos generalistas, la mayor parte de los casos, o a veces especialistas de presencia para tratar las urgencias de las distintas especialidades, pero claro, ningún servicio de cirugía ortopédica en el que vemos pacientes programados en consulta normalmente tenemos este tipo de prestación porque no tenemos posibilidad de atender este tipo de incidentes 24 horas al día, claro. Bueno, pues vamos a entrar en materia. Doctor, ¿cuáles son las urgencias más frecuentes? Bueno, pues mira, los servicios de urgencias en cirugía ortopédica y traumatología lo que más vemos normalmente son los esguinces, ¿no? Ese es el cuadro clínico de urgencias por excelencia, ese paciente que viene con un accidente deportivo o haciendo cualquier tipo de actividad, pues una torsión de tobillo con ese dolor, inflamación tan característico, ¿no? Bueno, luego, qué duda cabe que las fracturas de cualquier tipo, que es esa la solución de continuidad, esas roturas de los huesos por accidentes o por caídas, pues es una de las patologías que más habitualmente tratamos en los servicios de urgencias, ¿no? Y luego ya a partir de ahí, pues todos los procesos inflamatorios agudos, tipo tendinitis, este tipo de procesos inflamatorios agudos que a veces son muy exuberantes en sus manifestaciones clínicas, con gran dolor, inflamación, impotencia funcional, pues son otro de los grandes cuadros clínicos que habitualmente tratamos en urgencias. Y luego otro tipo de patologías frecuentísimas también son las lumbalgias y las ciáticas, ¿no? Esos dolores de espalda irradiados o no por la pierna, tan característicos después de sobreesfuerzos o malas posturas, que yo creo que es el otro gran pool de pacientes que acuden normalmente a nuestros servicios de urgencias, ¿no? Yo creo que entre esos cuatro patologías está el 95% de los cuadros clínicos que asistimos en urgencias, ¿sí? ¿Y son procesos que pueden esperar o hay que acudir a urgencia para su tratamiento o incluso se puede tratar en diferido? Bueno, pues vamos a ver. Mira, yo creo que lo único que necesita una asistencia más o menos urgente normalmente son las fracturas, ¿no? Que en esos traumatismos en los que vemos ese dolor, inflamación, solución de continuidad o deformidad en una extremidad que es secundaria a una fractura o una rotura de ese hueso, pues eso sí que necesita una inmovilización y un tratamiento más o menos urgente, ¿no? Otro tipo de procesos, pues bueno, como los esguinces, claro, normalmente el paciente que lo sufre pues no sabe realmente el alcance de su lesión, con lo cual pues acude a urgencias pues para descartar que tenga una lesión mayor como puede ser una fractura. Luego las lumbagos y las ciáticas, pues normalmente son cuadros muy exuberantes en sus manifestaciones clínicas, pero no son habitualmente patologías graves, siempre y cuando no haya un déficit motor. O sea, si la persona que sufre ese lumbago, esa ciática, es capaz de mover el pie, lo siente normalmente y lo único que tiene es dolor, pues normalmente con un tratamiento de inicio de antiinflamatorio y de reposo, pues normalmente el cuadro clínico mejora, con lo cual la asistencia de urgencias es menos necesaria, ¿no? Al igual, por ejemplo, que las tendinitis, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que depende un poquito de la causa. Si vemos que hay un antecedente traumático claro y que
podemos sospechar que por la clínica, el dolor y la tumefacción, la impotencia funcional, puede haber una fractura, eso sí que necesita una asistencia urgente, yo sí le recomendaría que acudieran a urgencias. Si por el contrario se trata pues, de un dolor súbito que ha aparecido en una articulación, que pueda ser compatible con una inflamación de un tendón o con un lumbago, pues eso en principio un poco de reposo, un antiinflamatorio y darle unas horas, un par de días de margen, a ver cómo evoluciona, y si vemos que el dolor persiste, pues entonces ya sí que podemos acudir o bien a un servicio de urgencias o bien a lo mejor ya a la consulta programada de nuestro especialista, que ya nos conoce y que seguramente pues tiene más información sobre lo que podemos tener, ¿no? Que quizá va a ser una asistencia un poquito más particularizada que lo que puede ser un servicio de urgencias en lo que normalmente va a ser un médico especialista en esto, en urgencias, pero no en la especialidad en concreto que nos afecta, ¿no? De todas maneras, tengo otra duda, doctor Ladero. Si al final hay que intervenir quirúrgicamente este tipo de lesiones, ¿hay que hacerlo de forma urgente o incluso se puede esperar unos días para preparar la intervención con más seguridad? Bueno, eso es lo que hacemos normalmente. O sea, este tipo de lesiones traumáticas, y ya hablamos de las fracturas, que es lo que normalmente necesita tratamiento quirúrgico por el especialista de forma más o menos precoz, pues normalmente tenemos siempre unos días de margen. No es más, es muchas veces conveniente, ¿no? La necesidad de operar estas fracturas de urgencia prácticamente no se hace nunca, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la preparación no es la adecuada, porque seguramente el paciente pues no está en las mejores condiciones. Necesitamos además unos requerimientos de material y de personal que habitualmente en un servicio de urgencias no hay, ¿no? O sea que siempre tenemos un margen de horas, días para poder hacer este tipo de cirugías. Normalmente inmovilizamos al paciente, dejamos que eso se desinflame, que el estrés o el shock del traumatismo mejore, y luego pues en las siguientes horas o días, 2, 3, hasta una semana, pues intervenimos de forma programada al paciente, que siempre el resultado va a ser mejor, ¿no? Ya en los servicios de urgencias cada vez más se evita estas cirugías urgentes innecesarias a altas horas de la mañana, pues porque normalmente ni las condiciones del propio equipo quirúrgico ni las del paciente seguramente sean las mejores, ¿no? Entonces siempre tenemos ese margen de seguridad, esa ventana de tiempo para realizar este tratamiento de días que habitualmente hace que podamos preparar la cirugía de forma más precisa y el resultado luego sea mejor, ¿no? Eso que difiere mucho de esos cuadros clínicos de urgencias característicos como puede ser pues una apendicitis, una peritonitis, una perforación intestinal o algún problema vascular urgente, ¿no? Que eso sí necesita una asistencia quirúrgica inmediata, ¿no? En las siguientes horas para evitar un pronóstico peor para el paciente, pero en nuestra especialidad normalmente sí tenemos ese margen de tiempo que nos permite preparar la cirugía con un poquito más de previsión y obtener mejores resultados, sin duda, claro. Y por último, ¿cómo sabemos nosotros, como pacientes, si una urgencia puede ser susceptible de tratamiento quirúrgico? Y segunda parte, ¿dónde vamos? Porque si tenemos un seguro privado, hay hospitales privados que no hay este tipo de especialistas y a lo mejor lo que es importante es ir a un hospital, gran hospital de la Seguridad Social, que sí sabemos que nos van a atender. No lo sé, tenemos muchas dudas. Bueno, vamos a ver, yo creo que en este tipo de lesiones la premura de tiempo tampoco es tan crítica, ¿no? Yo creo que la primera asistencia cuando uno sospecha que va a haber una fractura, que eso yo creo que son, insisto, el tipo de patologías que normalmente van a necesitar una cirugía precoz, pues podemos acudir pues a cualquier gran hospital en el que nos van a dar esa primera asistencia, que además normalmente hay especialistas de presencia física y nos pueden orientar sobre el mejor tipo de tratamiento y luego nosotros elegir si tenemos posibilidad de medicina privada, pues también esa opción si la creemos más conveniente, ¿no? O sea, en los hospitales privados pues siempre hay obviamente equipos de urgencias que tiene un especialista localizado que también va a poder valorar la lesión, ¿no? Pero luego ya digo que digamos que el paciente tampoco tiene que ser el que tenga que discernir si un problema necesita un tratamiento quirúrgico o no, ¿no? Yo creo que hay que acudir a urgencias, bien sea de un hospital público o de uno privado, una vez que el especialista haya valorado la lesión, si efectivamente nos indica que hay un tratamiento quirúrgico a realizar, pues ya escoger, ¿no? Si tenemos algún traumatólogo de confianza, pues podemos contactar con él, porque ya digo que no necesitamos una cirugía en las primeras horas, que eso se puede planificar perfectamente en los siguientes días o semana o hasta 10 días para poderlo realizar de forma programada con un resultado exactamente igual de bueno, incluso mejor, ¿no? O si optamos por el sistema público, pues bueno, en cualquier hospital de la Seguridad Social va a haber especialistas que en los siguientes días van a realizar la intervención, pero no hay que tener prisa en el sentido de que sea necesaria una cirugía en las primeras horas, porque muchas veces incluso es mejor dejar desinflamar la estructura anatómica que se haya lesionado, la extremidad, que las partes blandas mejoren y realizar la cirugía en días sucesivos ya de forma programada una vez que la situación mejore, ¿no? Con lo cual, pues tampoco tenemos esa premura de tenernos que operar en las siguientes horas que nos obliga a decidir por un sitio de forma inminente. Eso normalmente no ocurre, ¿no? Entonces, una vez que realizamos la consulta o recibimos la asistencia urgente,
evidentemente pues ya optar por la mejor opción, bien en la pública o en la privada, pero no hay inconveniente en buscar a nuestro especialista de referencia y que sea el que nos opere, claro. Bueno, pues nos deja mucho más tranquilo. Ya solo deseamos que no necesitemos ninguna urgencia, ni privada ni pública, por supuesto. Hoy, de nuevo, en las buenas manos del doctor Fernando Ladero. Doctor, gracias. Hasta dentro de 7 días.